una copia de dicho trabajo. Me parece que titula EVA de proyectos, ¿verdad? A ver, se los envío una otra bibliografía. Espero que les haya llegado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Les llegó, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Le llegó el material? Ingeniero, llegó. Sí, sí. Ya, perfecto. Hoy vamos a ver ese material. Es un material nuevo que nos va a permitir sintetizar, sobre todo la primera parte, jóvenes, todo lo referente a preparación, y luego el autor ingresa directamente al flujo de caja, a cómo construir. Nosotros previamente veremos lo que son las equivalencias financieras y luego veremos lo que es construir los flujos de caja. El orden de los factores no altera el producto, por tanto vamos a hacer uso de ese material. Voy a compartirles para hacer una síntesis, una especie de diapositiva. Siempre, jóvenes, siempre efectuando relevancia de los aspectos más importantes. Es decir, nos interesa identificar lo principal y luego lo accesorio es secundario, ¿verdad? Pero también no deja de ser importante. Bien, hemos esperado suficientemente. Hay 37 alumnos en clase. No voy a llamar lista de inmediato. A ver, voy a ver mi listado oficial. A ver, si me permiten. Lo que pasa es que hay numerosos estudiantes. Bueno, en realidad son 43 jóvenes. No es mucho. Y seguramente voy a llamar lista posteriormente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, siguen llegando. Casi están la totalidad de los alumnos, 36. Muy bien, voy a compartir pantalla, jóvenes. Lástima por la gente que luego no ha llegado. Hemos hecho la espera correspondiente, 7 minutos, y no llega la gente. Muy bien, si me permiten, comparto pantalla para refrescarles la memoria, principalmente respecto a esta primera parte. Muy bien, este es el autor, jóvenes. Lo vamos a revisar conjuntamente con ustedes. Repito, siempre haciendo la relevancia correspondiente de los aspectos más importantes. ¿De acuerdo? Es un documento que corresponde a una entidad académica, SECAR, formulación y evaluación de proyectos. Es una corporación universitaria del Caribe
Es un material muy interesante y principalmente habla de las dos partes, formulación y evaluación de proyectos, aunque data del año 2006, no está viejo ni nuevo, y es un programa para administración de empresas fundamentalmente, tiene ese carácter, y vamos a empezar con este primer tema, jóvenes, que es una revisión, repito, de la formulación de proyectos. El autor titula El proyecto y el ciclo de vida. Bueno, a ver, ¿qué nos interesa, jóvenes, en este primer tema? En realidad, en el caso nuestro, particularmente, hemos ingresado con ajustar nuestro cuadro de pérdidas y ganancias, que implica una revisión de toda la parte, de la primera parte, diría, jóvenes, lo que es la formulación de proyectos. De modo tal, tomando en cuenta esos criterios, nos interesa refrescar la memoria estableciendo los siguientes objetivos. Obviamente, algunos objetivos, no es el todo, y particularmente, jóvenes, destacando, escuchen, destacando la parte cuantitativa, es decir, la parte numérica, la que nos interesa, datos, no tanto la parte teórica, aunque es importante el conocimiento teórico. Pero nosotros debemos abocarnos en la evaluación, que es la segunda parte, a aplicar indicadores sobre determinados datos. ¿De acuerdo? Muy bien, acá el autor señala algunos objetivos específicos que podemos incluir otras o ampliarlas también, explicar y diagramar el ciclo de vida de un proyecto. En realidad, jóvenes, aquí nosotros podemos decir más bien comprender, o si quieren explicar el ciclo de vida de un proyecto a partir de ¿qué? A partir de la formulación del proyecto. Es decir, vamos a relacionar el concepto genérico a un caso particular de nuestro proyecto. ¿Y por qué nos referimos al ciclo de vida? Porque justamente, jóvenes, ese es el tiempo de vida del proyecto donde vamos a establecer, en cuyo tiempo vamos a establecer anualmente los llamados flujos de caja. Uno de los requisitos principales para poder evaluar proyectos es sin duda conocer el ciclo de vida de un proyecto, es decir, cuántos años de vida tiene el proyecto. A eso llamamos ciclo de vida. Muy bien, asimismo, jóvenes, conocer las etapas de la preinversión, la inversión propiamente, la operación y la evaluación de proyectos. Tendríamos que nosotros ampliar el concepto, no tanto la formulación, conocer las etapas de la preinversión, la inversión, el estudio definitivo o la operación de la planta y su respectiva evaluación. Esas son las etapas. Luego, ver, analizar, ante todo, la puesta en marcha del proyecto a partir de su ejecución. Es decir, aquí está hablando de ejecución y seguimiento. Nosotros hablaremos de su operación. Y finalmente dice acá, identificar estudios complementarios. Es decir, probablemente en el contenido existen algunos casos prácticos que los revisaremos con ustedes rápidamente porque recién hoy en la tarde lo he identificado a la obra, a la bibliografía. Por tanto, estoy haciendo uso sin conocer íntegramente su contenido. ¿De acuerdo?
pero no va a cambiar gran cosa de lo que hemos estado avanzando siempre, jóvenes. Muy bien, entonces pasamos rápidamente a establecer, bueno, aquí hay alguna dinámica para construir el conocimiento, y ustedes lo van a leer. Bueno, aquí hay algunas preguntas de evaluación inicial que ojalá ustedes puedan responder. ¿Qué entiendes por proyecto? ¿A qué se refiere la evaluación de proyectos? Sería interesante, jóvenes. Y además, ante todo, comparar las respuestas que tengan cada uno de ustedes. En todo caso, por favor, me gustaría que den respuesta a cada uno de ustedes a esta evaluación inicial con respecto a estas 3 preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué entiendes por proyecto? ¿A qué se refiere la evaluación de proyectos? ¿Y qué entiendes por un proyecto de inversión? Muy relacionado a la última pregunta con la primera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que se debe revisar con respecto al proyecto y al ciclo del proyecto? Estamos hablando del ciclo de vida, por favor. Ciclo de vida del proyecto. En realidad, un proyecto, jóvenes, ya lo hemos señalado en preparación, busca un objetivo principal. No es el de obtener ganancia propiamente, sino es el hecho de satisfacer determinada necesidad, ojo, y además determinar, tienen que tomar nota, jóvenes, y además determinar la demanda potencial. La demanda potencial, entendiéndose la demanda potencial como aquella demanda que va a ir creciendo en los años siguientes, y que obviamente esos años siguientes deben ser relacionados, los años, al ciclo de vida del proyecto. Es decir, jóvenes, la demanda siempre debe tender a crecer. Si no, el proyecto tendrá serios inconvenientes. No puede decrecer la demanda. Si decrece la demanda, querrá decir que hay deficiencias o hubo deficiencias en el estudio. Consiguientemente, un proyecto tiene que delimitar por lo menos 5 aspectos que creo que son los que hemos señalado. Por ejemplo, los objetivos, las actividades que se deben desarrollar propiamente. Es decir, estamos refiriéndonos a la actividad económica productiva para cumplir obviamente con los objetivos. Luego, hay que establecer el proyecto en el espacio y en el tiempo, sin duda. Si no, estamos trabajando en el aire. Tiempo tiene que ver el tiempo de duración, ¿no es cierto?, del proyecto. ¿Qué años comprende además? Ojo, ¿qué años comprende? Que es un concepto diferente al ciclo de vida del proyecto. Yo podría decir 5 años del ciclo, es el ciclo de vida de mi proyecto. Pero ¿qué años comprende? Qué sé yo, del año 2021 al 2025. Son los 5 años. O por ahí recién implemento mis actividades económicas, mis actividades productivas propiamente, jóvenes, recién a partir del año 2022. En consecuencia, será hasta el 2026. Por eso es importante la ubicación en el tiempo. El espacio tiene que ver dónde. Una región determinada, un país, un mercado nacional, un mercado extranjero, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el último grupo, en el último
aspecto que delimite, jóvenes, se refiere a los grupos a ser afectados por el proyecto. Les pregunto, ¿a qué se estará refiriendo el autor cuando habla de los grupos a ser afectados por el proyecto? Si alguien pudiese respondernos, entre tanto, por última vez voy a admitir a 5 personas que están en la sala de espera. A futuro, jóvenes, no vamos a admitir más estudiantes cuando ya hemos cerrado la puerta, ¿sí? Es un elemental principio. Esperamos un rato, si aún así no llegan, ya es un problema del estudiante, a no ser que haya tenido algún problema de carácter técnico, falta de internet, señal, como que a mí se me va también de vez en cuando la señal, yo hablando como loco y al otro lado ya nadie me escucha. Por eso siempre voy a preguntar, jóvenes, ¿se escucha? ¿Se entiende? Y ustedes deben responder. Entonces, por favor, si alguien pudiese darme su nombre y decirme, a ver, yo creo que los grupos a ser afectados por el proyecto son los siguientes por esta razón o por el otro. Entre tanto, piensen ustedes, o puedan inclusive leer en su teléfono o en su laptop o en su computadora. Yo voy a tener que salirme de acá, es el problema, jóvenes, dejar de compartir para admitirlos. No puedo hacer otra cosa, lastimosamente. Ya van 7 personas. Y lo voy a reiterar, por favor, porque tengo que dejar de transmitir o compartir la pantalla y admitir a Ricardo Callejas, Sofía Peralta, Milka Garnica, Anaí Rojas. Yo estoy entrando de mi computadora, ingeniero, va a disculpar. Maribel ya estaba Morales, en la clase. Rosas Menacho, Paola Andrea Ibáñez, etcétera, etcétera. Les advierto, jóvenes, fuera de la hora ya no pueden ingresar. Fíjense, estamos a 22 minutos. Hemos esperado más de 5, estamos en clases ya unos 15 minutos y recién están ingresando. Pero nada fuera que ingresen tarde. Yo a veces digo más vale tarde que nunca, pero interfieren el curso de la clase. ¿Ya? Por favor. Voy a volver entonces, ¿no? A salirme para volver a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se aprecia, no, jóvenes? ¿Se ve? Sí, ingeniero. ¿Se ve o no se ve? Ya. Entonces, jóvenes, por favor, objetivos, actividades. Hemos dicho, luego su ubicación, espacio, tiempo. Ahora, la idea es que ustedes me respondan a qué nos referimos cuando hablamos de los grupos a ser afectados por el proyecto. ¿Quiénes serán los afectados? Obviamente, toda la explicación, jóvenes, ustedes lo tendrán en forma inextensa cuando lean el material. Por ejemplo, aquí está explicando de los objetivos que definen los cambios en las variables que se buscan obtener durante el proyecto. Y ustedes lo leerán todo mediante la inversión. Y estoy hablando, jóvenes, que obviamente el objetivo es satisfacer necesidades produciendo algún determinado bien o servicio y obviamente invirtiendo recursos. Ese es el objetivo. El objetivo no es obtener ganancias. Eso es algo implícito. Inclusive un objetivo, jóvenes, podría ser hacer uso eficiente de los recursos existentes, que sería, por ejemplo, la materia prima, y que obviamente existe en el país, y que al hacer uso de esa materia prima podemos generar una actividad económica complementaria de quienes producen esa materia prima. ¿Sí? Muy bien, así vamos a encontrar
respuestas o explicaciones a todo este contenido. Y me gustaría entonces, jóvenes, por favor, no sé si están los grupos que son afectados, ¿sí? El ciclo de vida del proyecto, por favor, me gustaría que me respondan. Aquí está, por ejemplo, el ciclo del proyecto comprende 3 etapas. Bueno, según este autor, la preinversión, la ejecución y seguimiento y el ex post. La primera aseveración es correcta. La segunda tiene que ver con la inversión propiamente, ¿sí? Con la inversión. El autor lo llama ejecución y seguimiento. Esa es una parte operativa ya. 3 tiene que ver con el estudio definitivo. El estudio definitivo. Y el estudio definitivo, con el estudio definitivo, jóvenes, ya se incluye la operación. Y la operación no es otra cosa que la ejecución propiamente, la actividad. ¿No es cierto? Podemos anotar entonces 4, la operación. Eso lo tenemos más explicitado en el material de Urbina Vaca que ustedes tienen disponible, ¿verdad? Muy bien. Seguimos avanzando. Identificación. Ahí está el estudio de la prefactibilidad, que nace con la idea y con el perfil. Aquí está, jóvenes, eso está muy bien, ¿no es cierto? Un previo diagnóstico para conocer la necesidad, efectuando un estudio de mercado. A partir de la idea, elaboramos el perfil. Aquí en realidad no habla de la idea propiamente. A ver, sí, está. El punto de partida es la idea del proyecto. Necesariamente, fíjense, jóvenes, todos los autores hacen referencia. Partimos de esa premisa básica. Y esa idea se obtiene a través de un diagnóstico, ¿verdad? Estoy haciendo un recuento de toda la primera parte, jóvenes, lo que me imagino que ustedes ya han hecho, ¿no es cierto? Está el perfil de proyecto, por favor, que ya lo conocemos, la prefactibilidad, ¿no es cierto? Y seguramente la factibilidad del proyecto propiamente, aquí está, ¿verdad? La factibilidad y luego las etapas de ejecución y seguimiento. Ahí están diseños definitivos. En realidad viene a ser el estudio definitivo, dicho de otra manera, con otro nombre. ¿Qué más tenemos? Montaje y operación. Ahí está. La operación propiamente como tal. La evaluación ex post significa esencialmente un seguimiento para la retroalimentación. Para la retroalimentación. Evaluación ex post. Después. Muy bien, ahí están los estudios complementarios en la formulación y evaluación de proyectos. Me imagino aquí habrá algún caso, sí, hay un estudio de mercado que hace una referencia, estudio institucional, estudio técnico, estudio económico, financiero, administrativo, e inclusive ahí está el estudio socioeconómico, el estudio ambiental. Hay un resumen, ¿no?, que va a facilitarnos enormemente el contenido y hay una autoevaluación. Esto es importante, pretender o no pretender, sino darse la tarea de responder cada uno estas interrogantes y así la comprensión será mejor. Aquí hay un concepto de cómo se conceptualizan los proyectos en el siglo XXI, ¿no? Fundamentalmente, jóvenes, se refiere en el siglo XXI también a las instituciones de carácter público y no solo privado.
Es decir, el contexto de los proyectos en el siglo XXI tiene un componente altamente público. Es el caso como está ocurriendo en nuestro país. A ver, aquí les voy a dar un dato, jóvenes, y ustedes van a tomar en cuenta. A ver, ustedes tienen conocimiento a qué llamamos o a qué conocemos la ley financiera. ¿Alguien sabe qué es la ley financiera? Recientemente la Asamblea Plurinacional ha aprobado. Y en esta ley financiera, jóvenes, se habla de un PIB, del Producto Interno Bruto, que va a crecer en el orden, dicen, para el año 2021, en el orden del 4.5%. ¿Será posible? Es una interrogante. Pero lo importante que la inversión es de carácter público o pública, como quieran ver, y inversión privada. Entonces, ante la falta de inversión que cada vez decrece, jóvenes, por razones propias que ustedes van a identificar y explicar, en cambio la inversión pública está aumentando. Ahora, había que hacer un seguimiento a esta ley financiera, que no es otra cosa que el presupuesto de la gestión 2021, presupuesto consolidado para la gestión 2021, había que ver cuál es el destino de esta inversión pública. ¿Es para puentes, es para aeropuertos, es para carreteras, es para crear ríos o para dar trabajo a los militantes del partido? O para crear empresas públicas propiamente y dejar de lado la inversión privada, sellada a su propia suerte. Esta ley financiera, jóvenes, es un marco de lo que es la política económica. Es el dinero que va a circular en la economía boliviana durante la gestión 2021. A eso llamamos ley financiera. Se ha aprobado inicialmente, me parece, en la Cámara de Diputados. Luego se aprobará en la Cámara de Senadores y luego publicarán en los siguientes días el presupuesto consolidado del país para la gestión 2021, donde se establece, se determina el crecimiento del PIB en términos estimativos y también se establece, esto es cuantitativo, la inversión pública frente a la inversión privada. Por eso que los proyectos del siglo XXI tienen un alto componente en el ámbito de las empresas públicas. Es decir, son empresas del Estado. Son empresas, en algún momento, en el anterior gobierno, no el de Yanine, el anterior, se habló de una posibilidad de que los trabajadores sean dueños de las empresas públicas. Cuando el capital de inversión de las empresas públicas, jóvenes, nos pertenece a todos los bolivianos, no solamente a los que trabajan.
Ingeniero, no se le escucha. Ingeniero, no se escucha nada. Es una pena este servicio de internet de cotas. Cada vez peor. ¿Se ve? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Ya. Sí, se ve. Yo no sé desde qué momento han dejado de escuchar. ¿Ah? Desde ahí, ingeniero. ¿Perdón? Bueno, ¿escucharon cuando concluí la primera parte, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿No? Él decía que deben ustedes leer la parte, hay una serie de preguntas que van a leer que son absolutamente resumidos para ver, por ejemplo, las partes que tendrían que ustedes revisar. Fíjense, a ver, vamos a ver rápidamente que la evaluación ex post significa antes y después. Ex significa antes, post, después. Por favor, me olvidé, exacto, antes, indicarles. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, continuamos, jóvenes, para ver rápidamente qué contiene. Son los llamados estudios complementarios y hace referencia al estudio legal. Es decir, es importante que todo proyecto, cuando se va a implementar, tiene que tener un marco legal. A eso hemos llamado nosotros, en el orden nacional nuestro, la famosa constitución de la empresa, ¿verdad? Es decir, un proyecto se va a convertir en empresa a partir de su constitución cuando establecen la razón social y además especifican el monto del capital de inversión. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del estudio legal. Además, también del otro componente que es la parte ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el estudio legal? Determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que prevalecen en cada uno de los países. Muy bien, el estudio de mercado propiamente, ustedes lo conocen muy bien, ahí van a poder refrescar un poquito algunos criterios, la oferta, la demanda, los insumos, etcétera, etcétera. Luego hay un estudio institucional que tiene que ver con la capacidad operativa del proyecto como tal, el estudio técnico, que es la parte primordial, donde aparece esencialmente el tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto, etcétera, etcétera. Es el estudio técnico, inclusive la parte administrativa, que tiene que estar comprendido en ese estudio, aunque aquí se lo diferencia. Luego el estudio financiero, el económico financiero, que tiene que ver esencialmente con los costos y con los ingresos. Y la evaluación del proyecto justamente toma en cuenta toda la información que se ha construido en formulación referido a lo que es el estudio económico financiero. Hay un estudio socioeconómico cuando hablamos de proyectos públicos o de inversión pública,
y el estudio ambiental, que es parte, ¿no es cierto?, del estudio legal. Ustedes conocen muy bien, en este caso particular, nosotros hemos hablado de la llamada ficha ambiental. Es el que otorga el permiso, ¿no es cierto?, cuando se cumple con todos los requisitos y que dicho proyecto pueda implementarse. Esencialmente, la ley del medio ambiente tiene que ver con la preservación del ecosistema y de la calidad de aire que fluye en un determinado espacio o lugar, ¿no es cierto? Muy bien. Hay un resumen de CIA que ustedes lo van a repasar, lo van a estudiar, y directamente hay unas preguntas, jóvenes, que tienen que responderse. Sobre todo había preguntado que ustedes van a responder 3 preguntas. No sé dónde están las 3 preguntas. Bueno, no hay. Tiene que haber 3 preguntas. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es la evaluación de proyectos? Me presenta más adelante, por favor. Si no me escucharon, tomen nota. Aquí está. ¿Qué entiendes por proyecto? Cada uno me va a responder, jóvenes. Cada uno, yo voy a preguntar a qué se refiere la evaluación de proyectos. Ya tienen los elementos como para responder a este interrogante. Y finalmente dice, ¿qué entiendes por un proyecto de inversión? Esto lo hemos explicado superabundantemente, ¿verdad? Muy bien, voy a ir al capítulo siguiente, jóvenes, que tiene que ver esencialmente con la construcción del flujo de caja. Es ahí donde parece se nos ha cortado la, ¿cómo se llama? La señal, el famoso Internet. Estaba explicando, jóvenes, esencialmente, bueno, aquí llama competencias, me parece bien, es el diseño curricular por competencias, pero no es otra cosa que objetivos particulares del tema, que al finalizar el contenido de este tema, el estudiante deberá tener la capacidad de comprender, en el caso nuestro, comprender y aplicar, ¿no?, las normas, las técnicas para construir los flujos de caja, o lo que se llaman también los flujos de fondos. Asimismo, ¿no es cierto?, aprender la terminología que es necesario para construir estos flujos de caja. Por ejemplo, esa terminología se refiere, ¿no es cierto?, a todos los ítems que se maneja esencialmente, ¿dónde? En el cuadro de estado de pérdidas y ganancias, que supongo ustedes ya han hecho la revisión, la verificación y el ajuste correspondiente. El otro objetivo tiene que ver con las clases de flujos de caja o de fondos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá haremos mención a un flujo de caja económico, a un flujo de caja operativo, a un flujo de caja de capital y a un flujo de caja financiero. Estoy hablando de 4 clases de flujos de fondos o flujos de caja. ¿Sí? Aquí, a su vez, el autor hace referencia a flujos de caja o de fondos financiado, puro, incremental, con y sin proyecto. Muy bien. Entonces, jóvenes, a partir de esos objetivos, vamos a ver rápidamente. Hay otras preguntas que ustedes van a responder también. ¿Qué entiendes por flujo de fondos? ¿Cuáles son los elementos que tú crees que debería tener un flujo de fondos? ¿Es apropiado organizar los ingresos y gastos en un proyecto? Ingresos y gastos, más que gastos, jóvenes, costos. ¿No es cierto? Costos. Muy bien. Entonces empezamos con la definición de lo que es un flujo de fondos. Bueno, hay distintos conceptos. Fíjense, ahí dice flujo de fondos o flujo de caja. Ustedes pueden utilizar la terminología que más
con la que más se familiaricen. Es lo mismo. Ambos se refiere a la misma cosa en realidad, ¿verdad? Y relaciona esencialmente los costos con los ingresos para determinar los beneficios. Ojo, relaciona los costos con los ingresos para determinar los beneficios. Muy bien, en consecuencia, los 4 elementos básicos que componen el flujo de fondos son los beneficios, que es producto, es decir, jóvenes, inicialmente son los ingresos más que beneficios, por favor. Yo invertiría esos términos. O sea, una vez puesta la empresa en operación, primero el proyecto en empresa y la empresa en operación a través de lo que se llama puesta en marcha, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestros costos de producción y operación, luego determinar nuestros ingresos y posteriormente los beneficios. Es decir, los beneficios de un proyecto con una Pi o con una B, que es lo mismo, será igual a los ingresos totales menos su costo total. ¿Se ve, jóvenes? Por favor. ¿Se ve o no se ve? Sí, ingeniero, Hola. se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces ahí tenemos, jóvenes, 2 de los elementos fundamentales, ingresos y egresos. Una vez que la empresa empiece a producir o lleve a cabo su operación. Entonces, en el tercer punto habla eminentemente de los costos, egresos de operación, que es lo mismo que en el segundo. Es reiterativo. Ahora bien, este es el otro componente, jóvenes. El valor de desecho o salvamento. Ese es también otro ingreso para el proyecto. Y se incluye a los ingresos cuando el proyecto ha concluido con su ciclo de vida. No sé si me dejo entender. Repito nuevamente. El valor de desecho o también de salvamentos ocurre cuando el proyecto vende activos, dice de los activos del proyecto. Es decir, vendemos la maquinaria cuando ha concluido el ciclo de vida del proyecto y por esa venta obtenemos determinados ingresos. Y esos ingresos se contabilizan en el último año del ciclo de vida del proyecto, sumándose este monto al flujo de caja correspondiente de dicho año, del último año. Ya veremos más allá cuando trabajemos con equivalencias financieras. Pero ahí están los elementos básicos que componen el flujo de caja. En realidad son ingresos, costos, beneficios y el valor de desecho o salvamento. Aquí habla, jóvenes, 2 veces de costos y egresos, porque lo diferencia el autor en una primera parte, la inversión o montaje, ¿no es cierto?, que serían los costos iniciales, y luego habla de los costos de operación. Lo diferencia en 2 campos. Cuando es uno solo. Previamente, para que se lleve a cabo la operación, hay que hacer pues, la inversión para el montaje, ¿verdad? Pero eso es inversión, no propiamente costos. Claro, son egresos para el proyecto, pero son inversión en bienes de capital. Ojo, ustedes saben que son los bienes de capital, son las maquinarias. Cuyas maquinarias hay que hacer un montaje de carácter técnico para que luego esas maquinarias se pongan en marcha y produzcan el bien correspondiente. Bien, cada uno de estos elementos debe ser caracterizado, dice, según su monto, magnitud
y su ubicación en el tiempo. Hay un punto de vista de la evaluación financiera. Estoy revisando con ustedes fuentes de información, son los cuadros anteriores. Aquí está, jóvenes, la respuesta a nuestra primera actividad. Quisiera que ustedes tengan la oportunidad de leer ampliamente. Fíjense lo que dice: la evaluación financiera de un proyecto antes de que éste se lleve a cabo, o la evaluación ex ante, requiere la construcción de un flujo de caja con información. ¿Qué dice? ¿Información qué? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Qué dice? ¿Información qué? Confiable. ¿Y qué significará confiable? Ahora sí. Ahí podemos apreciar mejor. ¿Qué significará confiable, jóvenes? A ver. Podemos decir muchas cosas al respecto. ¿Como qué, por ejemplo? Ingeniero, que no se duda de esa información. ¿Ya? ¿Y cómo se dejaría de dudar? A ver, dígame, niña. Si está respaldada, ingeniero, respaldada por algo, por alguna institución o por algún estudio. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, ¿quién está hablando? Para que tome nota, por favor. Diana Echegaray, ingeniero. Perdón. Diana Echegaray. Ah, muy bien, niña. Usted siempre se ha destacado. Echegaray, Castro, Diana, Génesis, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Qué más, por favor? Que una información confiable tiene que estar respaldada por alguna institución que obtenga esa información. Correcto. Por ejemplo, puede ser alguna encuesta, alguna empresa, no sé, algún estudio de mercado que se encargue y ellos como que validan esa información que es real y así se hace confiable. Muy bien, muy bien. Se ganó usted un punto para después. En realidad, jóvenes, la confiabilidad de los datos se construye a partir de su propia fuente, ¿verdad? Es lo que justamente la compañera ha señalado. Esa fiabilidad de la información o de los datos es lo que están haciendo ustedes con el llamado ¿con qué llamado? Ajuste. ¿Ah? Ajuste. Es lo que están haciendo, ¿verdad? Están revisando sus datos de forma consciente. Si adulteraron, si se inventaron, si responde a la realidad, etcétera, 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 etcétera. Ahí está lo que estamos haciendo. No es pérdida de tiempo, como seguramente algunos de ustedes han creído. Ahora bien, si no han hecho nada y si les parece correcto toda la información que han manejado, ya veremos qué acontece cuando aplicamos indicadores y cuando su proyecto no tiene la rentabilidad esperada, se aplazarán. Sencillamente.
Grave, ¿no? Hola. Aunque no necesariamente, jóvenes, todo proyecto debe ser rentable, pero no podés invertir para que dicho proyecto no se ponga en marcha. ¿No es cierto? ¿Sí o no? A eso llamamos la inversión diferida. ¿Alguien me puede decir qué es la inversión diferida? Hola, ¿se escucha o nada? Hay un silencio total. ¿Qué pasa? ¿Se fue la señal? Seguramente, ¿no? Hola. Se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Y por qué se callan? ¿Ya se asustaron? ¿Ah? ¿Qué fue? No hay que asustarse, jóvenes. Lo que hay que hacer es ponerle atención a nuestro trabajo. No implica o no debería implicar mayores inconvenientes si el estudio de mercado se ha hecho con la debida responsabilidad. Porque muy bien sabemos, jóvenes, que los datos se pueden manipular. Dado que los datos son producto de un trabajo de campo. Muy bien. Entonces, jóvenes, volvemos al tema. Dice acerca de las cantidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio a un lado? A ver. ¿Qué está pasando con...? Ya. Ahora sí. Fíjense lo que dice ahí. Acerca de las cantidades de bienes o servicios que van a producirse. Yo les dije, determinen el tamaño de la producción del proyecto de la empresa, que debe estar en absoluta pertinencia con la demanda insatisfecha. Ojo. Jóvenes, este material está excelentemente realizado. Y a mí me gusta porque está bien sintetizado. La facilidad que tienen hoy en día de tener un material mediante este sistema de clases virtuales, lo que no ocurría en la clase presencial. Ahí yo hablo y ustedes tienen que tomar sus apuntes. Alguna vez les doy algún material y obviamente les doy una cita bibliográfica que generalmente ni tienen tiempo para buscar, ni mucho menos. Dice, jóvenes, cantidades de bienes, por favor, escuchen bien, cantidades de bienes o servicios que van a producirse. Está hablando concretamente del programa de producción. Tomen nota, por favor. No todo voy a escribir. Programa de producción. Es decir, aquí viene la respuesta de cuánto producir. Ahora bien, algo más, voy a borrar esta parte. Los insumos que se requieren.
Porque ¿qué pasa si no hay insumos, jóvenes? La empresa o la fábrica deja de producir simplemente. Y eso implica no solo una pérdida temporal, hasta podría ser una quiebra total. Los insumos que se requieren a sus respectivos esos son los llamados precios de insumo, que se utiliza esa simbología, PX1. Y el precio definitivo del producto es P(X), para diferenciar precio del insumo y precio del producto. Hola, ¿se escucha y se entiende o no? Por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Continuamos. Voy a borrar, si me permiten. Fíjense la ventaja, jóvenes, de utilizar el mismo texto, porque me imagino que esto facilita una mejor comprensión. Además, la proyección razonable que tenga o que tome en cuenta el régimen impositivo, los impuestos, jóvenes, que no depende exclusivamente del proyecto. Los impuestos lo determina ¿quién? Por favor. ¿Quién lo determina, los impuestos, jóvenes? El gobernador, la alcaldesa María Angélica Sosa, el rector Saúl Rosas, Freddy Castro. ¿Quién determina? El gobierno. ¿Qué impuestos conocemos? Impuesto al valor agregado, impuesto a la transacción, impuesto a la transacción financiera, impuesto y varios más. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, querido amigo? David Pérez, ingeniero. Perdón, repítame. David Pérez. Muy bien. Se ganó un punto, David. Y ustedes saben que esos puntos se suman una vez que han aprobado la materia, ¿verdad? Está anotado. Muy bien. ¿Algo más? Algo más. Las condiciones financieras. ¿A qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos de condiciones financieras, jóvenes? Voy a cambiar de color. A ver. Condiciones financieras. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Periodo de gracia, el plazo, esas son las condiciones. Muy bien. Estaríamos hablando, jóvenes, de las posibilidades que la empresa ha tenido para obtener un financiamiento. Y esencialmente hay que hablar de qué, jóvenes. ¿Se lee?
¿Qué dice, por favor? Tasa de interés. Tasas de interés. Muy bien. Y finalmente, fíjense este otro elemento. ¿Qué será la tasa de cambio? Si alguien me da la respuesta, se gana otro punto. También se llama tipo de cambio. Era más apropiado llamar tipo de cambio y no tasa, jóvenes. ¿Qué tendrá que ver el tipo de cambio? No son las monedas, el valor de las monedas, por ejemplo, el dólar al boliviano y así. A ver, un poquito mejor. Bueno, son los cambios que se realizan, por ejemplo, si es que yo quiero adquirir un financiamiento en dólares o en boliviano, la tasa de cambio, por ejemplo, el banco tiene una tasa de cambio, por ejemplo, del 6,95 un dólar a boliviano o algo así. Ya. ¿Eso de qué manera influirá en la producción de la empresa? A ver, también, jóvenes, los préstamos uno puede obtener no necesariamente en bolivianos, también puede obtener en dólares, ¿verdad? Bueno, en el pasado inmediato hay mucha gente que no hizo uso de los dólares. Sobre todo la economía se había bolivianizado, lo que significa que la gente prefería utilizar más los recursos bolivianos que el recurso extranjero propiamente. Cuando es posible obtener financiamiento en dólares, es ahí donde tiene efectos el tipo de cambio, en la paridad de cambio. Hoy por hoy la paridad de cambio es 6.96 y 6.86, ¿verdad? Hay una diferencia de 2 puntos para la compra y para la venta. De manera tal, también el tipo de cambio, jóvenes, afecta no solo la producción, sino también la exportación. Y el tipo de cambio hay que valorar respecto al valor que tiene la moneda extranjera en relación a la moneda boliviana. Por ejemplo, hoy en día los empresarios, revisen los informativos, la información, no hace mucho tiempo, un año atrás, o menos, o más, los empresarios bolivianos, en particular los cruceños, pedían que el tipo de cambio se modifique. El tipo de cambio se modifique. Estamos hablando de 6.96 y de 6.88, perdón, 86. ¿Verdad? Compra y venta, ¿verdad? Compra y venta. Y se afirma, jóvenes, que el tipo de cambio boliviano en este momento frente al valor de las monedas de países vecinos, tomen nota por favor, se dice que la moneda boliviana está apreciada. Está apreciada.
Y cuando la moneda boliviana está apreciada respecto a monedas de países vecinos, ¿no es cierto?, lo que acontece es que un tipo de cambio o una moneda boliviana como la nuestra apreciada significa que desincentiva las exportaciones. Tomen nota, por favor. Desincentiva las exportaciones, la X significa exportaciones, y incentiva las importaciones, una M mayúscula, entre comillas. Repito, una moneda boliviana, desde el punto de vista del tipo de cambio, actualmente se afirma que está apreciada. Eso desincentiva las exportaciones, es decir, dificulta las exportaciones, limita las exportaciones y más bien contribuye o incentiva las importaciones. La M significa importación y la X significa exportación. Desde ese punto de vista y de análisis, aún se hace más complicado, ¿no es cierto?, la construcción y la evaluación de los proyectos. Muy bien, voy a borrar todo y voy a ver rápidamente, para terminar en unos minutos, la evaluación financiera de un proyecto. Bueno, ya eso lo van a leer, jóvenes. Hay una información ahí, yo no voy a dar lectura propiamente, ustedes lo van a leer: ingresos, costos financieros, normas para construir un flujo de fondos. ¿Y a qué se refieren estas normas? Principalmente, jóvenes, estas normas se refieren a los estados financieros, es decir, a la forma en cómo se debe construir los flujos de fondos. Y está hablando, ¿no es cierto?, en este caso particular, de normas para construir flujos de caja. Y hace referencia a la parte de la contabilidad, además. Es decir, a la forma como debe contabilizarse adecuadamente los datos para construir el flujo de fondos. Y está refiriéndose esencialmente, se utiliza la contabilidad de caja y no de causación. Por favor, tomen nota. La contabilidad de caja y no de causación. ¿A qué se refiere la causación? Se refiere a indexaciones o reajustes que podrían originarse como consecuencia de la inestabilidad de una economía. Y eso obviamente va a crear conflicto a la construcción de un flujo de caja y en consecuencia a la evaluación financiera. Entonces debemos utilizar principalmente la contabilidad de caja, que es lo que comúnmente se utiliza. En otras palabras, dice jóvenes, los distintos egresos se registran en el momento en que se desembolsan y no en el momento en que se genera la obligación. Ojo, esto es importante, jóvenes. Los egresos se registran, por eso es que no se pueden alterar, ¿no?, en el momento en el que se desembolsan y no en el momento en que se genera la obligación. En cambio, los ingresos se registran en el momento en que se reciben. Por favor, aquí voy a quiero que lean ustedes, jóvenes, todo el contenido siguiente. ¿De acuerdo? Se van a dar la molestia de leer. Yo solamente he hecho una primera explicación, probablemente no han comprendido muy bien, porque tiene un componente de carácter financiero.
desde el punto de vista contable, además. Ustedes, voy a ver qué tienen para leer. Tienen una serie de apreciaciones, año 0, trimestres, año 1, y luego hay un primer flujo de caja. Uy, qué interesante. Presentación gráfica del flujo de fondos. Uy, qué interesante. De verdad. Los compañeros del anterior semestre no han tenido esta oportunidad, jóvenes. Una pena. Muy bien, van a seguir dando lectura. Bueno, los ingresos, los costos, elementos de un flujo de fondos, no se olviden. Costos de inversión, esto es teoría. Las inversiones necesarias en el tiempo, requerimiento. Pero hay un flujo de caja como el que hemos visto, jóvenes, ya interesante. Y aquí viene la estructura, básicamente, del flujo de fondos. Ingresos, menos costos, menos impuestos, menos otros costos, más ingresos, más depreciación, menos costos de inversión, igual al flujo de fondos, al flujo neto de fondos, o flujo de fondos neto, es lo mismo. Y el flujo del proyecto puro, o cuando diferenciamos el financiero y el no financiero. Y aquí está un esquemita del flujo de fondos del proyecto sin financiamiento. Ganancias gravables, ganancias netas, flujo del proyecto financiado, está diferenciado para construir el flujo de caja financiero y el flujo de caja económico. Está ahí con o sin financiamiento, el flujo de fondos netos sin financiamiento. Hay un esquemita como ejemplo. Obviamente no todas las estructuras son únicas, hay diferencias en millones de pesos. Bueno, este debe ser un documento mexicano del Caribe, SECAR. Bueno, el flujo de fondos incremental. ¿Y qué más? Resumen. Revisión. Lectura adicional. Unidad 3. ¿A qué se refiere? Equivalencias financieras. Aquí está nuestro tema 2. Y aquí está el valor presente, el valor futuro. A ver, voy a revisar, jóvenes, permítanme, el interés financiero, las tasas de interés, interés simple, interés compuesto, qué interesante. Ahí está. Valor futuro y valor presente. Uy, qué bonito. Anualidades, equivalencias. Muy bien. A ver, voy a ver el cuarto tema al que se refiere, jóvenes. Ya voy. Criterios para toma de decisiones. Muy bien. Hasta acá, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Voy a enseguida tomar, ¿cómo se llama? Mientras van charlando, jóvenes, voy a tomar lista, por favor. Si me permite. Ingeniero, buenas ¿Sí? noches. Mi compañera me estaba hablando que el sistema la botó, que su internet está mal, no sé si la puede aceptar que está en sala. Bueno, están... Ya, gracias.